Bueno, estamos aquí para dar comienzo a la conferencia de cierre de nuestro congreso. Para eso voy a presentar a Eduardo Russo, que es un referente en los estudios sobre cine, medios y artes audiovisuales de nuestro país y de Latinoamérica, no solo por su trayectoria como investigador, crítico y teórico, sino también por su labor en la formación de estudiantes al frente del doctorado en artes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y como docente de grado y de posgrado en esa institución y también en la Universidad de Buenos Aires, en FADU, en la ENERC y en universidades de México, Colombia, Chile, Cuba, Brasil, en las que se desempeñó como profesor visitante. Desde hace más de 10 años, dirige la revista Arcadin, Estudios sobre Cine y Artes Audiovisuales, que es una publicación académica muy prestigiosa de la Universidad Nacional de La Plata. Además de su interés por el cine de América Latina, como puede verse en diversos artículos y en la compilación a su cargo con el título Hacer cine, producción audiovisual en América Latina, traducida también al inglés, entre sus publicaciones hay trabajos que son material de referencia para estudiantes e investigadores, como su estudio sobre el cine clásico, editado por Manantial, o el Diccionario de Cine, publicado hace ya 2 décadas, que es un libro realmente singular, porque cada entrada no solo presenta o desarrolla una noción, la historiza, sino en muchos casos también se interroga o se pone en cuestión el término que se está definiendo. No parece casual, entonces, que Eduardo Russo haya escrito, me parece a mí, un diccionario, porque si se recorren sus trabajos, se puede ver que hay una constante por la pregunta por el sentido del léxico, de las nociones y de los términos, pensados no como portadores de un sentido dable o traducible, sino más bien como instancias de negociación de sentidos, asumiendo que una noción siempre está atravesada por su historicidad y por sus usos, por su recepción y por las operaciones de traducción y sus formas de circulación entre distintas lenguas. ¿Cómo se construye una categoría en uso, un término que produce sentido en un contexto determinado? ¿En qué medida o de qué forma una noción aporta a la comprensión de la experiencia contemporánea del cine, que es también la de aquello en lo que devino, ¿no? el cine bajo otros formatos y soportes? Como anticipa la presentación que habrán leído en el programa, de eso tratará esta conferencia, en la que Eduardo Russo nos propone una reflexión sobre el potencial de esa noción postergada de alguna manera en los estudios de la teoría fílmica, el concepto de puesta en escena, para pensar la experiencia contemporánea del cine, como decía, tomando como caso testigo el cine de Wang Bing. El título de su conferencia es Restos, eventos, transformaciones, el cine y la puesta en escena a partir de Wang Bing. Los dejo con Eduardo Russo, lo escuchamos entonces. Bueno, buenas tardes. Gracias, Marcela, por la amabilísima presentación. Gracias, Pablo, a todo el equipo de ASAECA. Lamento mucho no haber estado en todo el congreso, pude recién llegar ayer por la noche, por lo tanto, y tampoco se puede estar en todas las mesas, cosa que siempre apena, ¿no? Como está en una, te gustaría también estar en esa y en otra, pero en fin, realmente felicitaciones por este enorme trabajo y bueno, es realmente enorme el privilegio que me otorgan de hacer una conferencia de cierre sin sesión plenaria, porque de hecho aquí lo que voy a desarrollar es algo que va, en lugar de cerrar, a abrir unas cuantas cosas y seguramente nos vamos a despedir con esos interrogantes pendientes. Yo voy a exponer aproximadamente 45 minutos, no quiero retenerlos mucho más para dejar un poquito después de tiempo para algún pequeño intercambio. Sé que quieren ir a la fiesta, yo también quiero ir a la fiesta, por lo tanto estamos con un horario un poco apretado, pero la idea es
partir, vieron como el catálogo propone, en el título de la conferencia, en el catálogo dice, a partir de Wang Bin, tomar a Wang Bin como, decía Marcela, como un caso testigo, también como puntos de anclaje de ciertas preguntas actuales sobre este concepto de puesta en escena, que yo no diría que trabajo hace mucho tiempo, sino que me viene trabajando hace unos cuantos años y que creo que ahí residen algunas herramientas clave para pensar algunas transformaciones en el cine contemporáneo. Una de las preguntas que podemos hacernos, voy a usar en algunos tramos algunos pequeños fragmentos de películas de Wang Bin, que a pesar de su dificultad de acceso en circuitos convencionales, están bastante a tiro cuando uno empieza a hacer algunas búsquedas por internet. Él mismo trata de facilitar, tiene un espíritu copyleft, digamos, algunos modos de acceso a su producción, que hasta la pueden ver en lugares tan cotidianos como YouTube o en Vimeo, ¿no? E incluso en versiones completas. ¿Por qué ocuparnos de Wang Bin, un realizador chino íntegramente ligado a una producción en el siglo XXI? No solo un caso testigo, sino que creo que es en cierto sentido un caso extremo y un caso límite del cine contemporáneo. Vamos a ver aquí como cineasta, hasta desafía dónde lo encajamos. Nosotros tenemos por lo general, con nuestra afección por los marcos teóricos y con este peso de la palabra marcos teóricos, a tratar de encajar algunas cosas en algunas matrices para clasificar, para entender, para también tener cierto tipo como de, digamos, de dinámica, de encuadramiento. Y este autor se resiste. Yo creo que alguna de las cosas más importantes por las cuales uno se puede ver impelido a la confrontación con el cine de Wang Bin es que te hace sacudir todas las cosas que crees saber sobre el cine. Y en ese sentido, creo que vale la pena asumir este desafío, del cual algunos fragmentos de películas que vamos a ver aquí, algunos de ustedes ya lo conocen, otros no tanto, pero la idea es poder dirigirme a todos en este sentido, poder progresar en esto que avanza, por un lado, con algunas propuestas que uno podría considerar, bueno, son expresadas dentro de ciertos formatos convencionales, algunas de sus producciones tienen formato de cortometraje, algunas que se adaptan a cierto tipo de difusión hasta televisiva, los clásicos 52 minutos de un documental televisivo en una cadena como Arte, y algunas experiencias desafiantes como esta que comenzaba haciendo la pequeña prueba de audio y video, que es el inicio de su cine, su primera película, TSQ, del año 2002, que dura 9 horas. Y está hecha para ser vista en 4 sesiones que uno las puede ver en forma modular, o si se le anima, cosa que en algún momento se ha planteado, como ha pasado con el Shoah de Klaus Mann, poder hacer una sesión entera y pasar un día sumergido en ese mundo, de experiencia de la cual puedo garantizar uno no sale exactamente igual a como entró. Ya que lo que va a estar en juego aquí va a tener que ver con una noción que el mismo cineasta ha elaborado a partir de su propio discurso y que también algunos de los que se han ocupado de su obra han contribuido a desarrollar, que es la idea de transformación, no solo de transformación del cine contemporáneo, sino también cierta transformación en lo que es la experiencia espectatorial, lo que hacemos como espectadores frente a una película en el cine contemporáneo. ¿Y por qué por la puesta en escena? Bueno, esto que comentaba Marcela es muy interesante, es una palabra muy inventada a veces y hasta muy involucrada en los manuales de iniciación al lenguaje cinematográfico, pero es una perspectiva que a veces simplifica las cosas para encontrarse uno con un set de recursos que tienen que ver con cierto arreglo, cierta disposición de elementos que hacen a lo profílmico, ese arreglo de sujetos frente a la cámara, objetos, espacios, más el punto de vista de la cámara, lo que puede empezar a armar con eso la iluminación y la fotografía, y luego la construcción de ese tipo de amalgama que tiene que ver con lo que complementa el espectador en términos de regímenes de inmersión o de habitabilidad posible, o de incorporación, o mejor aún, descripción del espectador. Por lo tanto, esta idea de pensar a Wang Bin a partir de esta idea de una puesta en escena tiene que ver con la reactivación de un concepto, ¿no? Y al mismo tiempo una puesta en escena renovada en el escenario del cine contemporáneo, ya que decíamos, es un director que comienza a filmar en el año 2002 con esta película TSQ, y que hasta el día de hoy es muy prolífico no solamente por la cantidad de producciones, a veces son varias por año, sino también por el volumen de cada una de sus piezas. El año pasado en Documenta presentó una película de 15 horas, hecha con un solo plano secuencia, entre una fábrica textil en China. Es notable, uno puede decir, claro, es un director de las antípodas, ¿no? Está justamente en la otra punta del mundo, pero una de las cosas
pasmosas que ocurre con el cine Wang Bin. Quienes lo han experimentado seguramente podrán acordar con esto, es que algunas de las experiencias que ocurren en su película y que afectan al espectador se perciben como intensísimamente cercanas en términos de familiaridad, y creo que es un director especialmente importante para poder ver en la Argentina en el año 2018. Entonces, lo que vamos a ver aquí es algo que tiene que ver con este punteo de temas que con el tríptico del título planteé como restos, eventos y transformaciones, a partir de repensar esta noción de puesta en escena. Puesta en escena, hace unos años, Jacques Saumont, viejo conocido de todos nosotros, y nos dedicamos a estudiar cine en los últimos 30 años en lugares como Argentina. Los libros de Jacques Saumont son textos con los que enseñamos. Y en los años 80, Jacques Saumont y otros colegas han hecho una buena cantidad de volúmenes que han tenido mucha fortuna en ser traducidos al castellano, y de pronto han circulado en aulas y, bueno, han estabilizado esto que comentábamos, el vocabulario cinematográfico de una manera muy poderosa. Publicó hace un poquito más de 10 años un volumen sobre el cine y la puesta en escena, año 2006. Ya le pasó varias veces a Saumont estos últimos años. En pocos años tuvo que cambiar algunas cosas del libro porque lo que está ocurriendo en el cine obliga a replantearse algunas cosas, y en el año 2010 hizo una segunda edición. La segunda edición del cine y la puesta en escena es la que tradujeron en la colección que dirigía Ana Amado de Coligüe, que es la que ustedes pueden conseguir en castellano. Está traducida la edición del año 2010. Si uno coteja la primera edición del 2006 y la segunda, uno ve que en el 2006 Saumont concluía la sección 2, que es muy interesante, que habla mucho sobre cine contemporáneo, con algunas palabras en torno a lo que podría considerarse como lo que él pensaba como el fin de la puesta en escena en el cine contemporáneo, narrativo, industrial, el cine que de alguna manera tiene que ver con la corriente predominante de la experiencia cinematográfica para grandes multitudes globales, ¿no? En la segunda edición, después de ese segmento del fin de la puesta en escena, hay uno sobre lo que él considera como el retorno del poder de la imagen en la pantalla en términos de superficie bidimensional y hasta el efecto del lienzo que uno puede encontrar a veces en la pantalla, y otra que más sugestiva es en el caso de lo que estamos aquí planteando nosotros, que es la que tiene que ver con el documental. O sea, pensar la puesta de escena en el documental, y de ahí vamos a partir para ver de qué manera esto que vamos a empezar a ver con Wang Bin, que sería un poco restrictivo llamarlo como un director de documentales, ya que hay dos de sus producciones que han ingresado en la ficción en los últimos años. Uno se llama La Zanja, de Ditch, es sobre personajes llevados a hacer trabajos forzados durante la reeducación en el periodo del maoísmo, y otra más reciente, Dinero Amargo, sobre la inmigración interna en China a las grandes ciudades desde sectores rurales para poder integrarse a la economía de esta versión tan atípica en términos globales, pero tan poderosa del capitalismo del siglo XXI, que es la forma en que ha adaptado su economía a la China contemporánea. Y es una película que ingresa en un régimen ficcional, Dinero Amargo, Bitter Money, que es de hace un par de años. Por lo tanto, ya es un director que también... Es una cosa muy curiosa, porque todavía se sigue etiquetando como documental Dinero Amargo, pero el año pasado ganó, por ejemplo, el primer premio en la sección Horizonti del Festival de Venecia como mejor guión. Es bastante raro, ¿no? Un documental como mejor guión, pero bueno, esas cosas pasan con las películas Wang Bin, no encajan del todo. Entonces, lo que es interesante en el sentido de pensar la puesta en escena desde este ángulo es que vamos a ayudarnos aquí con dos autores que han trabajado del ángulo del documental. Uno es François Ninet, que pensando en lo que él propone llamar como ficciones de lo real, plantea que la puesta en escena es algo que involucra todo tipo de películas, cosas que, de hecho, esto es algo bastante consensuado en el ámbito de la teoría documental contemporánea, que los documentales también formulan una manera muy particular de puesta en escena. Y dice Ninet, hacer una película es forzosamente poner en escena, hacer las cosas de tal manera que la realidad se transforme en realidad filmable. Ninet, recordemos, se refiere a lo que prefiere llamar ficciones de lo real. Y alguien mucho más conocido entre nosotros, del cual tengo que hacerme cargo, que ya es una especie como de relación, de complicidad en los últimos, yo diría así, casi 20 años, que es Jean-Louis Comolli, también se ha ocupado de una manera muy, pero muy rigurosa permanentemente el concepto de puesta en escena documental, especialmente en los años 90,
y del que aparece Wang Bin trabajando de una manera constante el cine de Wang Bin, y que plantea que pensar la puesta en escena implica pensar en una cierta puesta en crisis. Claro, no solamente que esté ese arreglo de cosas que uno percibe cuando piensa en el cine de ficción, ¿no? Que decíamos actores, objetos, espacios y todo lo que iba armando como si fuera un agregado de elementos, este concepto que parecería en principio haber sido diseñado originalmente en su fase clásica, cuando lo usaba mucho la crítica más que la teoría, en la época de los autores que después formarían, por ejemplo, a Nouvelle Vague. Hablar de mise-en-scène era una especie como de clave, contraseña para hasta una mística de la puesta en escena, de los escritos de Jean-Luc Godard, de Truffaut, de Romer, hay una especie como de culto a este concepto de puesta en escena, pero lo interesante es que en lugar de pensar ese agregado de elementos que planteaba al inicio, lo que acá está en juego es algo que va a un núcleo de lo que se teje entre alguien que está mirando, una cámara que está registrando lo que tiene relación con la mirada del que decidió tomar eso con la cámara, algunos frente a la cámara y otros elementos que no son sujetos sino que son objetos frente a la cámara, y decisiones, una serie de decisiones que tienen que ver con las decisiones conscientes del cineasta por un lado, las acciones inconscientes del cineasta por otra parte, lo programado, lo previsible, lo que tiene que ver con lo que uno puede calcular antes del momento del registro, la irrupción del accidente, por otra parte, lo imprevisto que también actúa. Esta cosa decía tan maravillosamente Orson Welles, ¿no? Que ser director de cine es saber controlar el accidente, ¿no? No provocarlo, decía, pero saber controlar el accidente. Y por último, una dimensión de lo que ocurre entre los sujetos filmados, que también está regulada por lo que deciden hacer de acuerdo a lo que se espera de ellos, a veces acordando y a veces contraviniendo eso que se espera de ellos, que se ha designado en los años 80 como autopuesta en escena. O sea que en el caso del documental interesante circulan decisiones de puesta en escena, por un lado desde lo que ocurre detrás de la cámara, el director cede algo de eso y empieza a ocurrir algo que tiene que ver con una puesta en escena del mundo filmado, entre lo que aparece también las decisiones de los sujetos filmados, no quién mira a qué, sino quién mira a quién y quién mirado de alguna manera, por ejemplo, devuelve una mirada o empieza a actuar. A ver, no, esto es, se me pone de fondo de pantalla. Pensé que era un corte de luz. Entonces, el asunto es que toda esta puesta en escena empieza a jugar con algo que involucra un movimiento. ¿Vieron esa vieja palabra acuñada hace más de un siglo, el cine es el arte de las imágenes en movimiento? Como Lee tiene una forma medio chistosa de plantear qué es lo que se juega con movimiento en el cine, y en los últimos tiempos le gusta mucho formular esta propuesta que el cine es el arte del movimiento del espectador, básicamente. Y que en principio de lo que se trata justamente en el cine de Wang Bin es, de una manera a veces muy, pero muy perturbadora, mover al espectador, especialmente de aquellos lugares donde parecería operar con cierto tipo de previsibilidad. Y uno se enfrenta a ciertas maniobras donde, bueno, aparecen experiencias de reconfiguración, ¿no? Entonces, poner en escena implicaría, en ese sentido, considerar al espectador como alguien que es susceptible de transformación, como alguien deseoso justamente de transformarse, y al mismo tiempo asumirlo como lo que somos, seres capaces de un devenir, con los cuales también el cine negocia, y que de alguna forma parece dirigirse en contra de cierto tipo de usos del audiovisual contemporáneo que parecen apuntar a cierto tipo de cristalizaciones o perseverancias en algunos formatos de acción que son completamente ligados a la reproducción y a no movernos de quédese ahí, ¿no? Quédese ahí. Es más, quédese ahí porque sabemos lo que usted desea. La puesta en escena en este sentido sería un arte de la puesta en relación, por ese lado, y de una puesta en instancias también de los elementos que vamos a ver puestos en juego. Vamos a ver esto con algunas preguntas que nos van a plantear fragmentos del cine de Wang Bin. Planteaba como Lee dice, cuando los lugares se mueven, cuando las categorías se deslizan, cuando las barreras se levantan, ahí hay trabajo puesto en escena. Vamos a empezar a ver ahora de qué forma esta producción de Wang Bin convoca a estos movimientos de los cuales justamente vamos a hacer algo así como sujetos experimentales. ¿Quién era Wang Bin en los años 90? Era un joven fotógrafo. Estudió fotografía en la Academia de Luyun en China, una academia
de artes en un periodo todavía muy ligado a cierto academicismo en la formación. Y después se mudó a la Academia de Cine de Beijing en los años 90 e ingresó como camarógrafo en el movimiento de documentalistas ligado a la quinta generación, final de la quinta generación. Los chinos tienen, en este momento uno podría pensar que en el siglo XXI han entrado en una sexta generación, de acuerdo a una periodización que les es muy propia. En la quinta generación todavía uno veía cierto tipo de elementos a la que pertenecían gente como Chen Kai-he o Zhang Yimou, ¿no? A cierto tipo de, digamos, movimiento muy conectado con un cine industrial y con cierto tipo hasta de tutela problemática en tensión con la línea del Estado. Pero ¿qué pasa? En el caso de Wang Bin, cuando deja de ser camarógrafo en la televisión, se dedica a la fotografía, y TSIQ es producto de su inmersión en una zona que cuando justamente estudiaba en la Academia Fotografía, en su primera formación como fotógrafo, estaba, bueno, conocía mucho que era ligada a una ciudad de 1 millón de habitantes aproximadamente, TSI, que dependía mucho de la industria siderúrgica, industria pesada, y que al mismo tiempo dependía de la alianza política y económica entre la Unión Soviética y la China. Esta película, TSIQ, usted la puede ver íntegramente en Internet, en YouTube, en esas 4 partes que tiene. Está filmada durante 3 años, entre fin de los años 90 y el año 2001, con una cámara prestada, mini DV. Y está filmada en mini DV y con 300 horas de rodaje, obtenidas después de vivir mucho tiempo, imagínense usted, durante estas 3 temporadas, con los pobladores de TSI. Por lo tanto, es una forma muy curiosa, es muy diferente a la experiencia de lo que uno puede llamar el direct cinema, esta idea de la mosca en la pared, ¿no?, que alentó tanto a cierto ideal de invisibilidad del cineasta. Acá las estrategias de Wang Bin tienen que ver con un estado de cotidianeidad, y al mismo tiempo se apoya en la posibilidad de que las cámaras digitales, bueno, son parte de nuestro paisaje cotidiano y cada vez más. Por lo tanto, muchas de las cosas que pasan en sus películas no nos hacen tanto preguntar cómo ocurrieron frente a una cámara, sino que parten de la constatación de que han ocurrido porque, bueno, la cámara es ya un elemento que pertenece al ambiente donde estas vidas están desarrollándose. Entonces, ya hay una ingente bibliografía sobre esta producción, y no solamente eso, sino que está en el marco de una importante cantidad de documentalistas contemporáneos que comienzan a filmar en el año 2000 aproximadamente, un poquito más adelante, que, para usar una terminología un poco, digamos, a la moda, en inglés se suele llamar China I Generation, ¿no? La generación, la I, como se usa para el iMac, iPod, iPad, generación I, generación, ¿no? Esta generación hace cine digital y tiene que ver a veces con corrientes que sería un activismo cinematográfico, hiperactivismo en la China contemporánea, incluso con sistemas de circulación en tensión con lo que es una sociedad extremadamente ligada a una idea de vigilancia permanente. Y en el caso de Wang Bin, no es catalogado habitualmente como un director que haga cine político, sin embargo sus películas tienen una dimensión política extremadamente patente, salvo que no pertenece a lo que uno podría llamar un cierto tipo de voluntad militante, como ocurre, por ejemplo, en las producciones documentales de por citar el más conocido entre nosotros, de un Ai Weiwei, ¿no? O una documentalista, algunos documentalistas que después vamos a comentar. Pero de hecho también hay algunas influencias de algunos grandes fotógrafos, porque en algunos momentos de sus películas también aparece la tensión entre fotografía y cine jugando. Entonces, lo que es interesante en función de esto es que lo que hay aquí es no un nuevo cine político, sino así como un nuevo cine crítico, un nuevo cine que establece una forma de discurso crítico cinematográfico que no es contrainformación, sino que implica una puesta en crisis de los sentidos fijados dentro de los mundos a los que enfrenta su cámara y que se van configurando en sus películas, ¿no? Cuando aparece TSIQ, el entusiasmo fue realmente llamativo a nivel global. Se han dicho cosas de tirambos en relación a la aparición. Claro, imagínense que era el desembarco de alguien completo, una ópera prima de 9 horas en los principales festivales del mundo dedicados al documental, y que quedabas dado vuelta, ¿no? Entonces de pronto uno puede ver, no sé,
alguien como Alain Bergala, que es un entusiasta y un estudioso del cine de Wang Bin, plantear algo así como un efecto Lumière. Estamos refundando el cine en el siglo XXI, ¿no? O Dominique Paigny, de la Cinemateca Francesa en ese momento, diciendo, desde la época de Godard, que no vemos algo tan poderosamente, diríamos, renovado en la pantalla, cosa que llevaba por lo menos a una especie de impacto y de curiosidad extrema. Lo curioso es que esto hace 15 años que ocurrió, pero sigue ocurriendo en cada una de las presentaciones de Wang Bin. La última fue la experiencia del año pasado en Locarno, que tuvo el primer premio en su película, con la señora Fang, se llama, que la historia, no la historia, mejor dicho, no filma exactamente la historia, sino que son situaciones. Está filmando los últimos días de una mujer enferma de Alzheimer y su familia y su entorno en un pequeño poblado chino. Vamos a ver el primer fragmento de Wang Bin, que es un fragmento de TSQ. A ver, vamos a ver por aquí. Está localizado, acá está la película entera, vamos a localizar. Voy a bajar el sonido para que no moleste cuando estamos buscando acá. Son 3 minutos nada más. Está desde la hora 1:05, por acá estamos. El tren con el que ustedes vieron que estábamos al comienzo de la película comienza con el tren y la película termina justamente con el tren abandonando. Pero vamos a ver un fragmento. 3 fábricas tomó en TSI Wang Bin para hacer esta película. Puedo subir, pero vamos a, antes de largarlo, comentar. Una que ya estaba cerrada. ¿Por qué? Porque lo que fabricaba no servía para nada. Porque la industria pesada, dependiente de maquinaria soviética, y el capitalismo a la manera china hace que estas poblaciones, como se suele decir habitualmente en el mundo capitalista, son inviables. Esta población de 1 millón de personas era un complejo fabril, una fábrica estaba completamente ya detenida, la otra tenía empleados que iban textualmente, y por sus propias palabras se va a ver en la película, a ver si cerraban del todo. O sea, iban todos los días, cerró, no, sigue, y se quedan todo el día ahí. Ya está. Bueno. Y la tercera todavía tenía una pequeña área en funcionamiento donde fabricaban todavía algunas planchas de cobre, ¿no? Vamos a ver estos 3 minutos de TSQ, de la primera parte, que es Herrumbre, parte 1. Voy a abrir el audio porque tiene que ver con cierto tipo de efecto ambiental poderoso. 3 minutos. Está en inglés subtítulo, pero es perfectamente, es descriptivo simplemente de las condiciones en que trabajaba esta fábrica y bueno, y lo que estamos viendo en la actualidad de 1999 aproximadamente, de acuerdo a la cronología de la película. En los subtítulos, el pasado de esta fábrica en TSI, en la imagen, el presente. Un momento de soledad absoluta. Esta es la fábrica vacía, justamente. Para quienes les interese los aspectos técnicos, Wang Bin tiene una afección bastante contundente en esta etapa de su carrera a trabajar con gran angulares. Por lo tanto, bueno, se percibe también su cuerpo. La mano que porta la cámara, el cuerpo que va avanzando y no se auxilia para nada en elementos como nuestras Steadicam, sino que es cámara en mano de la manera tradicional. Y restos, esto que tiene que ver con... Esto es lenta, claro, es tradicional mostrarlo así en fragmentos breves porque esto requiere tiempos largos. Entre las cosas que nos pide su cine es tiempo, pero bueno, da mucho a cambio. El asunto es que esto que estamos viendo aquí produce efectos de inmersividad muy, pero muy poderosos en un mundo que al mismo tiempo está por fuera de cualquier tipo de set de prioridades mediáticas. Esto no le importa a nadie. A la CNN,
a las cadenas oficiales chinas contemporáneas. Si no hubiera registrado Wang Bin, que en un momento de esta producción filma el pasaje del siglo XX al siglo XXI, que es uno de los pasajes más inolvidables que uno puede ver en la pantalla de cómo fue ese cambio de milenio desde este pueblito, que está en las últimas, resistiendo ahí el desalojo, porque vienen las topadoras a tirar las casas y la gente aguanta lo que puede. Esto no habría tenido ningún tipo de memoria cinematográfica. De hecho, son restos del siglo XX, filmados en la apertura del siglo XXI. Pero después están los seres humanos. Vamos a un fragmento donde hay seres humanos, que está en la segunda sección de Herrumbre, que filma el trabajo, básicamente, en la fábrica donde todavía se trabaja. Poco, pero se trabaja. 31. Un poquito. No, me fui para atrás. Vemos mucho de la vida cotidiana de los ociosos, obligatoriamente ociosos personajes de la película. Vamos a ir, pero caramba, no tengo, disculpen, el pulso no me ayuda. Vamos a ir del minuto 31, que de acá a un minuto, a un momento de trabajo. Esto me gustaría que lo pudiéramos ver y escuchar. Esta película filmó solo Wang Bin. Fue él solo con su cámara, viviendo con esta gente. Ahora filma en equipos, pequeños equipos, 3 personas, 4. Sus primeras películas fueron solas. No falta el montaje en su cine, como ustedes pueden observar, son planos diferentes, pero fíjense ahora este plano que se sostiene 3 minutos y cómo empieza a pesar el peso de las bolsas en los cuerpos de los trabajadores y el círculo interminable del tren a la explanada, se lo lleva la pala mecánica. Y seguimos.
Bastante curioso, este plano no tiene más de 3 minutos. En la memoria del espectador, a cualquiera que haya visto la película, estuviera viendo el segundo segmento, después de haber atravesado toda la inmersión en la vida cotidiana de estos trabajadores, el plano es recordado como un plano secuencia, se escribió en algunas críticas, extenso, muy extenso. Son solamente 4 minutos, pero es tanta la intensidad y ese efecto de circularidad sin límite que va trabajando en este y en otros planos similares sobre el trabajo físico extenuante y las condiciones que de pronto ha llevado a muchos, ahora va a cortar, ahí está, ya cortó, a muchos de los que escribieron sobre esta película y muy particular en planos como este, a pensarlo como un cultor del plano secuencia. Sin embargo, hay montaje y montaje de una manera bastante, uno podría considerar transparente, funcionando como para que uno no perciba los cortes, haciendo privilegiar esta construcción, un espacio llamativamente y hasta temiblemente habitable para un espectador que se compromete en ingresar a estas situaciones. Esos trabajadores después pasan 2 meses por año, o pasaban el año 2000, haciéndose una cura en un hospital de desintoxicación con distintas sustancias para sacarse encima el plomo con el que estaban contaminados. Era parte de su vida cotidiana, que también Wang Bin se interna en el hospital con ellos para filmarlo, cómo viven eso, como si fuera una especie de vacaciones forzadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es que en Wang Bin las cosas no se muevan. Comolli destaca de una manera muy llamativa. Hay algunos momentos de traslaciones muy poderosas entre un lugar y otro de los personajes, pero no se trata de ninguna manera de road movies. No en el caso de T.S., pero en lo que vamos a ver a continuación en otras películas, sino que no se trata como las road movies plantean como género de perdernos en el camino. Estas películas marcan de una manera muy poderosa algo que es inverso, que es que el camino se ha perdido. Y de alguna forma u otra lo que queda es una lógica de sobrevivencia. De ahí justamente la dinámica de los restos, ¿no? Decía André Bazin hace mucho tiempo, comentamos al pasar algo de Orson Welles al comienzo de la charla, pero hablando de Orson Welles, que el mundo del llamado cine clásico era un mundo donde uno atravesaba un río como por arriba de un puente, ¿no? Uno tenía una construcción por la cual uno podía atravesar ese puente de una manera segura y lo más, diríamos, protegida posible. Lo que era el cine moderno, que en aquel momento en que Bazin escribía empezaba a dominar el mundo del neorrealismo italiano, por ejemplo, planteaba a Bazin que se parecía más a atravesar un río, pero saltando de piedra en piedra, sin saber si la piedra siguiente te va a aguantar, si te vas a resbalar, si se va a mover y te vas a caer al agua. Situación delicada que obligaba al espectador a que tomara decisiones a cada momento de atravesar ese curso del río. En el caso del cine de Wang Bin podemos decir que de lo que se trata es de atravesar el río, pero ya de montículo en montículo de escombros. Y los escombros son justamente los escombros del siglo XX. En otra película, después de T.S.Q., llamada Jefe Ming, que es la crónica de una anciana china que sobrevivió a los campos de reeducación del periodo maoísta, Jefe Ming es entrevistada a lo largo de una tarde. Vamos a hacer los 3 primeros minutos de Jefe Ming para que veamos cómo comienza, porque vamos a encontrar una figura clave del cine de Wang Bin que nos va a marcar mucho más que lo que implica en este caso el comienzo de una película. 3 minutos de Jefe Ming, también llamada Jefe Ming, una memoria china, donde si uno ve la descripción de esta película es una larga entrevista de 3 horas y más de 3 horas a una anciana que está simplemente frente a la cámara hablando, pero el comienzo no es ella justamente ya hablando, sino haciendo esto.
就是想对我自己谈一谈。解放前夕，兰州。Voy a iniciar con mi historia y voy hasta el final, dice Jefe Min cuando comienza a hablar. Las 3 horas que siguen son el relato de ella en 2 planos, a esta distancia y una distancia de plano medio. Hacia el final, cuando termina y llega, dice, ahí llega al final de su vida, es uno de los relatos más desgarradores que uno puede encontrar sobre el proceso de reeducación encarado en la época de la Revolución Cultural China. Ella está en la casa y sigue todavía ahí filmando Wang Bin, y llama por teléfono y es otro sobreviviente. Ella va teniendo contacto con otros sobrevivientes. Es una de las personas que ha vinculado a algunos de los pocos sobrevivientes de este periodo. Pero interesante es el comienzo, como en el final, si uno esto lo puede localizar muy fácilmente, también disponible en la red, que tiene que ver con esta lógica de seguimiento. Ustedes perciban en todos estos 3 minutos que vimos de siguiendo a esta señora, todavía no conocemos nada de su historia, con su paquetito, su cartera, su bolsa de compras, llegando a la casa, ingresando en ese mundo y al final la dejamos en su casa, justamente marcando esa distancia, que no es una distancia que en principio pertenezca a una lógica, diríamos, de decisión del cineasta, sino que tiene con un trato, con un pacto que en este caso involucra la puesta en escena de la palabra. Por lo tanto, todo el resto de la película, encapsulado en esos inicio y final que comentaba, donde ella no habla o habla con el teléfono al final y al comienzo la vemos de espaldas llegando a la casa, es simplemente lo que uno podría pensar con un testimonio verbal, pero la forma en que va trabajando esto, y al mismo tiempo que no es un plano secuencia, la cronología del relato de Jefe Min, porque implica uno va percibiendo también toda este avance, las 3 horas de la película, al caer de la tarde y el avance de la noche, porque también va cambiando la luminosidad de este interior, está filmando el tiempo de este relato que no tiene ningún momento para que uno pueda desprenderse por la intensidad y la forma en que al mismo tiempo Jefe Min se revela como una gran narradora. Esta es la contrapartida de una película siguiente de Wang Bin, que fue muy celebrada también y de la que escribió de una manera absolutamente magistral, que remito a ese estudio que lo dice mucho mejor que lo que yo podría plantear aquí, de George D. Uberman, en un libro llamado Pueblos expuestos, pueblos figurantes, que es la del hombre sin nombre. El hombre sin nombre también otro personaje como Jefe Min, que va descubriendo a lo largo del camino, por decirlo así, Wang Bin, que es un personaje que vive en un estado que uno podría considerar casi al borde o por fuera de todo tipo de contacto con lo que uno podría considerar cierto tipo de relación, de interacción social. Acá es interesante porque acude a un artificio bastante llamativo que no ha sido suficientemente resaltado, Wang Bin. Yo acá no le voy a mostrar fotos, digo así, no simplemente algunas fotos del hombre sin nombre. El pacto acá es no habla, ni el hombre sin nombre, que de hecho hay una especie como de bifurcación acá. Si tiene nombre la película, esa persona habla, Jefe Min habla. Si no tiene nombre, como hombre sin nombre, esa persona actúa. En este caso, este hombre sin nombre no va a hablar en toda la película, tampoco va a hablar Wang Bin. Hasta los últimos momentos de su producción no se le escucha nunca la voz, salvo en un momento de Beat Money, de la película de Dinero Amargo, donde se lo escucha interpelando a alguno de los protagonistas, que curiosamente es una película que justamente ingresa en regímenes de ficción, y en momentos hay entrevistas de Wang Bin hablando, no se lo ve, pero se le escucha con los personajes de su film, porque está en ese filo. El hombre sin nombre vive en algo que se parece mucho a una cueva, aunque realmente es una construcción hecha con barro. Vive de lo que está cultivando y comienza en un momento invernal, termina en el momento en que ha levantado la cosecha, ¿no?, durante un año entero, y lo vemos avanzar de esta manera donde es notable. Didi Uberman, cuando trabaja sobre esta película, acá me dio una pista realmente interesantísima que después pudimos hacer progresar en otros encuentros con otras producciones posteriores, como Tango, el año pasado la señora Feng, que es la relación que tiene con una muy central tradición de la plástica china, de la que él justamente, fue alumno en sus tiempos de fotógrafo, que es la pintura de paisajes, y muy en particular la obra de
Xitao del siglo XVII, que le elaboró es el tratado de pintura más conocido de China, que se llama Palabras sobre pintura, tratado de pintura del monje Calabaza Amarga, que era uno de los 30 seudónimos que usaba Xitao, ¿no? Calabaza amarga porque es un gusto adquirido, no cualquiera le gusta la calabaza amarga, entonces Xitao se asumía en ese momento como una especie como de viejo gruñón que en ese momento elaboró, seguramente es el tratado más serio de pintura china. Xitao planteaba, en términos estéticos, que el artista debe, textualmente, cito acá a Xitao, despojarse de la vulgaridad para encontrar la limpidez, acoger los fenómenos sin que estos tengan todavía forma, en proceso, que en la mostración de ese proceso, aunque si tú hablas de pintura, acá podemos aplicarlo al cine Wanbing, encuentren la forma como un producto del trabajo de la percepción del observador de la pintura o el espectador de las películas. Dominar la forma sin dejar huellas del trabajo propio. Y optar por un estilo discreto, no optar por una voz autoral estridente que ponga en la primera persona como lugar predominante. Hay una voz claramente en el sentido de Bill Nichols en el cine de Wanbing que implicaría una declaración fuerte sociopolítica sobre lo que está poniendo en escena, aunque lo hace de una manera oblicua, no lo está haciendo de una forma más asertiva, sino que a veces rodeándolo, pero en el rodeo justamente está el acceso. Y en el caso del hombre sin nombre, justamente, Didi Huberman marca esta aserción política en ese estudio, planteando a la construcción de un acontecimiento que es lo que ocurre entre el observador y observado, no lo que ocurre en la pantalla, sino lo que ocurre en el trabajo mismo de revelación, de eso que al comienzo es todo pregunta y que a lo largo de una relación convencional, hora y media, pero lentamente va apareciendo el sentido de esa vida, de una extrañeza radical al mismo tiempo que pertenece a un contacto extremadamente cercano, de un realizador que al mismo tiempo de estar acompañando permanentemente a este hombre no tiene ningún tipo de vinculación por medio del lenguaje humano, pero sí por otras formas de expresión humana que tienen que ver con el hacer, una especie de reducción a un rango de homo faber, ¿no? Es interesante esto que no está tan en juego un orden de relatos, sino como la construcción de una constelación de signos en cada una de estas películas. Vamos a otro fragmento que tiene que ver con tal vez la película más accesible en términos de relación empática con los personajes, que es una historia conectada con la vida de tres hermanitas, se llama justamente Tres Hermanas, que también fueron conocidas de esta manera en tanto casual. Son todas cosas que van empezando a convertirse en película a partir de la observación de algo que no pertenece hasta las últimas etapas de su carrera a lo que serían los centros poblacionales principales de la China contemporánea, sino una pequeña ciudad de provincia, lugares rurales. En este caso, Tres Hermanas está aquí, que es la historia de tres pequeñas hermanitas, cuyos padres, la madre se fue, no se sabe dónde está, no apareció más. El padre se fue a buscar trabajo, están solas y la mayor cuida de las dos más pequeñas. En un momento dado hay un contacto con un tío, no están del todo abandonadas, pero su vida transcurre en un ambiente rural y ellas con los animales están viviendo en una cotidianidad con cierto tipo hasta de autonomía, hasta que de pronto aparece el contacto con el tío y el padre, que en un momento eventual va a proceder a llevarse con ella a la chica mayor. Aquí justamente nos encontramos, noten la imagen, por otro lado, que esto ya está avanzando sobre lo que uno podría considerar un contacto muy poderoso con la alta definición en términos de video, por lo tanto acá cierto hiperrealismo de la imagen está llevando a un grado de muy patente de contacto con cierta belleza compositiva. También hay una maestría del encuadre muy poderosa, bien como se puede ver en este caso particular donde domina el paisaje, lo que llamaban los chinos el paisaje mundo, ¿no? La teoría china de Xitao, por ejemplo, tiene dos formas de pensar en el paisaje. Uno el paisaje escena, que tiene que ver con el dominio de la acción humana, y por otra parte el paisaje mundo, que implica cierto tipo de, no de fusión, pero sí transformación mutua entre observador y mundo observado, que implica que uno como sujeto se convierte en algo así como conciencia de ese mundo. Un poco conectado con lo que planteaba
Cézanne, cuando obsesivamente pintaba la montaña de Sainte-Victoire, decía: soy la conciencia subjetiva de esa montaña, y lo que dejo en el lienzo es la conciencia objetiva de esa montaña. Aquí el sentido del paisaje de Wang Bin suele conectarse con esa concepción del paisaje que comentábamos antes, se remonta esta ligación con la práctica de la plástica china tradicional. Pero está la lógica del seguimiento, que vemos en Jefe Ming. Si viéramos fragmentos de Tres Hermanas, voy a ser un poquito más resumido para no tomarles mucho tiempo más, vas a ser 10 minutos más en todo caso, uno podría que esta lógica de seguimiento permanece todo el tiempo marcando una especie como de participación no intrusiva en la vida de estas tres niñitas, en su vida interior en la cabaña donde están viviendo, y en la vida que tiene que ver con sus tareas rurales, donde de alguna forma u otra sobreviven. Pero claro, esta cuestión de lo interior también se puede convertir en algo que ha sido filmado de una manera extremadamente perturbadora en un manicomio, en una película llamada Hasta que la locura nos separe, como esta cosa, hasta que la muerte, la locura nos separa, ¿no? Esto está filmado en un manicomio de gente que no tiene ningún recurso, y donde unos están recluidos por enfermedades mentales y otros por ciertas situaciones que se decantan para las autoridades con enfermedades mentales. Wang Bin, este fue un pabellón de hombres y filma la vida de estos sujetos despojados de todos. Hablábamos en TNCQ de los restos del siglo XX. Acá uno se encuentra con una relación de despojamiento intensísima en cuerpos humanos, una película muy dura, pero vamos a hacer un fragmento que no tiene que ver con esa dureza extrema que uno puede ver en otros, sino con algo muy curioso que hace la lógica de este seguimiento. Y lo que Wang Bin plantea, vamos a ver unos minutos, desde el minuto 20, 50 hasta el 24, 23. 20, 50, acá lo tenemos. Uno de los internos de repente dice: voy a hacer algo, me voy a correr por el pasillo. ¿Qué hace Wang Bin? Lo sigue.破儿是权威的使儿是权，不是事物的儿是权。有人追我，追杀我！有人追我了，你不是？很好的听着。 再去别一点，马上打，不是，这累得上我眼的，不跑了，出汗了已经，再来点，这边是走，非一般的感觉。
这一回个人买点水，要直接放子弹，给放台。我要买点酒去了。妈，还不吃点微点的？还有啥？清醒着了。 Bueno, era más fácil seguir a Jefe Min, por supuesto, ¿no? De hecho, la cámara esto no le hizo. Wang Bin, sino que le hizo su segundo cámara. En este momento ya filma con otro camarógrafo. En los últimos tiempos usa a otro ayudante, o en la última película 3 personas en cámara. Pero el concepto sigue en pie. Es seguir con la cámara, seguir hasta donde pueda llegar. No se trata de capturar. No se trata de ir a la casa de una imagen, sino de bancarse esta dimensión de seguir a sus sujetos de acuerdo a las condiciones que imponen. Hay una película entera de Wang Bin, que es Tang, de hace 2 años, que justamente visibiliza una situación que la verdad que mediáticamente no ha tenido repercusión alguna en el ámbito global mediático, que es la situación de los refugiados Tang dentro de la frontera entre Myanmar, la antigua Birmania, y la China actual, tanto el tiempo pasando la frontera, refugiándose en una guerra civil extremadamente sangrienta. Los Tang son una minoría étnica, Wang Bin está con ellos, vive con ellos y los registra en esta película llamada Tang. Vamos a hacer un pequeño... cierto sentido se parece un poco a la situación de los kosovares en fin del siglo pasado, ¿no? Uno ve refugiados lejos de la imagen del refugiado desprovisto de todo, sino alguien como arrancado de su casa con lo que se pudo llevar. Y Wang Bin lo sigue a lo largo de lo que es los refugios donde el problema básico es dónde pasar la noche, porque anoche justamente baja mucho la temperatura y hay que buscar refugio. Y en momentos pasar la frontera para poder comprar alguna cosa del lado chino. Veamos el pequeño, esto está subtitulado en inglés, fragmento de 1 minuto de Tang con sus refugiados. Una charla con celular, están todos con su celular y donde lo pueden cargar, entre otras cosas, ¿no? Bien. Los Tang son 100.000 aproximadamente, los refugiados son decenas de miles, están buscando un lugar y Wang Bin es el único con una cámara que está entre ellos. No hay nadie en ningún medio audiovisual de ningún lado del mundo, solamente esta cámara que lo registró. Hay una cierta relación de confianza y de cercanía permanente. Ustedes vieron recién, la charla está hecha en términos de cierto tipo, diríamos, de habitualidad. Claro, está conviviendo justamente con los refugiados. El problema es dónde dormir y bueno, te fuiste con lo opuesto, solamente puedo agarrar un peine en un momento dado, plantea uno de los sujetos de la película. Y el seguimiento se convierte en un seguimiento en lugares de refugio de los refugiados. Lo que es interesante es que en el mismo momento que comienza con una placa que va marcando con breves textos la situación en la cual se encuentra todo este mundo, que aparte está también ligado a un mercado negro emergente que tiene que ver con cómo los refugiados empiezan a hacerse las cosas para poder sobrevivir en una cantidad de días que no era la que esperaban en el momento, cierta danza del comercio que tiene a veces que ver con estas situaciones tan terribles, y al final cuando termina tampoco queda resuelta la situación, porque cuando termina la película otra placa marca que los refugiados siguen ahí todavía viendo cómo avanza el día a día. Por lo menos, como dice aquí el personaje que estamos viendo, o la persona mejor dicho, en pantalla en ese momento, dice, no estamos solos, tienen un refugio. Pero está también la cuestión que hace a que no son tanto resistentes como sobrevivientes, ¿no?
todo está en movimiento. El comienzo de la película y el fin de la película. Y los refugiados viven a lo largo de las 3 horas y algo más que dura Tang, y nosotros ingresamos a esta película en nuestras vidas como espectadores a asignarles 3 horas de nuestra vida a este acompañamiento y seguimiento, porque este seguimiento de la cámara, que puede ser tan agitado como el de Hasta que la locura nos separe, o tan, diríamos, reposado con El caminar de una anciana como en Jefe Min, en este caso tiene que ver con todas las dificultades de un camino donde los refugiados están buscando en ese lugar selvático donde van a poder negociar, donde ocupar para poner una bolsa de dormir y taparse en esa noche. Van equipados con lo que pudieron levantar de sus casas, ser justamente expulsados violentamente. Missy Fan, la señora Fan, última etapa en este recorrido problemático, porque implica trabajar con fragmentos muy breves, algo que requiere otro tipo de negociación con el tiempo. Es una novedad complicada, porque decíamos antes, si tiene nombre, habla, y es un testimonio. Varias películas de Wang Bin juegan con esta idea de un sujeto que pone en escena la palabra. Si no tiene nombre, como El hombre sin nombre, la película misma lo designa en su título, actúa y uno tiene que empezar a ver de qué manera una constelación de signos vienen de una esfera no verbal de comportamiento del personaje. El caso de Mrs. Fan es realmente complejo y muy border, muy como problemático en el sentido de que esta mujer iba a ser una posible jefe Min si hubiera estado bien. Cuando uno ve las fotos de Mrs. Fan al comienzo, primero las fotos, al comienzo de la película se ven pequeños planos de lo que era Mrs. Fan cuando la conoce Wang Bin en uno de los pueblitos donde filmaba películas anteriores. Era esta señora. Estaba bastante bien, tenía algunos problemas menores, olvidos. Es un año del derrumbe y Mrs. Fan, que era así, se convierte en una moribunda y está con su familia. 2 tipos de emplazamiento de cámara dominan toda la película en este interior. Este que estamos viendo aquí, que mira hacia el fondo de la habitación de Mrs. Fan, y el otro que está a 180 grados, instalada la cámara del otro lado, que queda como fondo, donde se ve la puerta de entrada, donde entran y salen los familiares. Los familiares, claro, están asistiendo a algo que es un muy lento proceso de desintegración de un sujeto en sus últimos días. Si uno, teníamos aquí un minuto solamente de Mrs. Fan, disculpen, por acá me cambió de lugar. Creo que acá tenemos un pequeño fragmento de 1 minuto, para que podamos ver cómo funciona esta lógica. Bueno, este momento así suelto puede parecer un poco cruel, ¿no es cierto? Esta situación de hablar de alguien. En otro momento esta gente va a demostrar su relación y su afecto ante la madre, la tía, la abuela. De hecho, claro, el problema es que ella está en un estado terminal, por lo tanto apenas se puede saber cuando está despierta o cuando duerme, o a veces duerme con los ojos abiertos. Y lo que es impactante en el momento que rodea en Vimeo la tienen completa. La hora de película es un largo tramo donde, ¿qué hace Wang Bin? Coloca la cámara muy cerquita a alguien que no puede establecer ningún código autopuesta en escena por razones obvias. Se inclina sobre ella con lo que implica la misma palabra, clínica, ¿no? De inclinarse sobre alguien para percibir el más mínimo movimiento corporal, y los tiempos y los ritmos son la respiración de Mrs. Fan, el movimiento de alguna
brazo o un acomodamiento en la cama, algún parpadeo. Y sin que podamos ver quién, porque apenas se abre el plano, es tremendamente doloroso ese momento, pero al mismo tiempo es conmovedor, alguien empieza a cuidarla, la mueve, la acomoda un poco. Ese brazo pertenece a alguien que no podemos ver, pero es alguno de los que están cuidando, puede ser su hija, o su nuera, o alguien de la familia, solloza, y Mrs. Fan vive, y nosotros estamos muy cerca de ella siguiendo esa vida que, de acuerdo a los que plantea otro de sus familiares, dice, se está hundiendo lentamente como un bote en el río. Puede parecer, digamos, una figura poética. De hecho, es lo que tiene que ver con el mundo de estos personajes, ya que puntuando el proceso de finalización de los días de Mrs. Fan, lo que hace Wang Bin también es seguir el decurso de la vida de sus familiares. Y en algunos momentos, como pasa en estos tramos finales, tomados 3 meses después de la muerte de Mrs. Fan, en un ritual que en esta región de la China se hace los 100 días de muerto un familiar, uno lo que puede encontrar es, claro, cuando llega el momento más terrible de la agonía, se repliega Wang Bin discretamente, va hacia el fondo de la habitación y uno lo que puede percibir es a los familiares rodeando la cama en las últimas horas, y en el momento final, esta es la otra parte de la vida de esta gente, que entre otras cosas vive de la pesca en el lago cercano. El bote que se hunde lentamente en el río, que lo guía, es este. Hay un dominio de las formas en el cine de Wang Bin que es realmente sorprendente, que no hace a formas inventadas por el cineasta, sino capturadas en un mundo que se van revelando a partir de que el espectador empieza a establecer las coordenadas y las ligaciones posibles entre los mismos elementos que acá configuran, por ejemplo, lo que pasa, o lo que pasaba en este caso, en la vida que se apagaba en Mrs. Fan y lo que pasa en la vida que continúa de sus familiares y amigos, y en el pueblo mismo, en el que en algunos momentos la cámara se permite ver el deambular de estos familiares cuando van a pescar algo, a comprar, etc. Por lo tanto, y ya redondeando para no retenerlos más y hacer una especie como de síntesis de esto que vimos fragmentariamente, lo que estamos viendo aquí es una suerte de relocalización en el campo de este tipo de realizaciones. Preferí no tocar acá las 2 películas donde ingresa la ficción porque tal vez nos requerirían un par de horas más, pero bueno, haciendo honor a Wang Bin, hacíamos el chiste cuando estábamos ahí afuera, decir, esta conferencia tenía que tener 14 horas, terminar la mañana a medianoche, por ejemplo, ustedes van, vienen, yo duermo acá un rato, y sería parecido a una película de Wang Bin. Bueno, no puede ser así, pero de alguna forma u otra tendría que ser una conferencia performática. Lo que aquí tenemos en cuenta es algo que mismo Bin plantea en algunas de las entrevistas y masterclasses que abundan, porque en los últimos 15 años es un personaje muy circulante en el ámbito, diríamos, de muestras, festivales, etcétera, y es alguien muy dado a hablar de su producción, y de verdad no está interesado en contar historias. Dice, no quiero contar historias. Dice, lo que busco yo es la transformación o la traducción de la vida real en algo hecho con imágenes en movimiento y sonido. A través del cine, dice Wang Bin, quiero hacer perdurar esta u otra porción de la vida cotidiana. Para mí, una historia debe tener elementos tomados de la vida cotidiana y debería acercar a la gente, como justamente plantea, sin que esto se convierta en una relación, diríamos, de apego, sino hasta, diríamos, de cierto tipo de distancia respetuosa entre él y los sujetos filmados. Y en ese sentido la mirada se plantea como un proceso que está conectado con cierto tipo de dimensión meditativa. A veces meditativa como la mirada que uno puede ejercer porque el tiempo te lo deja ante una contemplación, una fotografía. Porque algunos planos requieren ese escrutinio a lo largo del tiempo que permite que uno confiado pueda seguir mirando porque sabe que la cosa se está transformando muy lentamente. Entonces, decía Omonde en este libro sobre la puesta en escena que comentábamos al comienzo, medio como cómodamente, porque aludía en una especie como de tic godardiano. Una vez Godard dijo que el cine no es ni un arte ni una técnica, sino que es un misterio. En un momento dado, Omonde nos va a hacer el chiste diciendo que la puesta en escena, después de quedar definiendo todo el libro, no es ni un arte ni una técnica, sino que es un misterio. Bueno, no quiero acá plantearle a Omonde y como decir, es un misterio, bueno, vamos todas las fiestas sabiendo que es un misterio la puesta en escena. No es así. No es así. Dice Omonde en otro pasaje un poquito más analítico. La puesta en escena, después de haber sido el plagio más o menos inspirado del gesto teatral,
Pensemos que cuando hablamos de puesta, una de las marcas de origen complicadas es esta especie como de pertenencia mixta entre mundo teatral y mundo cinematográfico, y si después de haber sido el plagio más o menos inspirado del gesto teatral, el equivalente, si no el análogo, la postura genial y creadora por excelencia del poeta, habría devenido en el cine contemporáneo al fin, en forma más modesta, pero siempre esencial, como la última posibilidad para el cineasta de ser inventor de formas. No sé si es el caso de Wang Bin plantearlo, tal vez sería injusto decir que su posición es de un inventor de... No parece como un maestro de la imagen, pero sí de alguna forma nos plantea que esta dimensión de puesta en relación y de puesta en distancias, que sea en el mismo momento que arranca la cámara Lumière, ese momento de marzo de 1895, cuando Louis Lumière filma La salida de la fábrica, y no tiene guión, no va a haber montaje, pero hace que sus obreros salgan más rápido para tomar toda la salida de los obreros en el lapso de un poquito menos de un minuto que va a dedicar la película, y por eso hace varias versiones. Eso está siendo puesto en escena. El argumento de André Laborde, a quien rendimos homenaje, que acaba de morir el lunes pasado, ahí tenemos un cineasta ya, en el caso Lumière, porque estaba siendo puesto en escena. Sin guión, sin montaje, pero estaba dominando, mediante lo que en dirección de actores llamamos blocking, ¿no? El desplazamiento en el espacio, algo que tiene con cierto control de algunas variables dentro de lo que estaba puesto frente a cámara, y lo que pasa detrás de cámara, y lo que ocurre después con el espectador cuando mira la película. Esa dimensión fundacional de la puesta en escena a la Lumière juega justamente en el caso de Wang Bin, y hace reentrar, y acá tal vez me convendría terminar con el interrogante en ese sentido, si no pertenece a ese tipo de películas, como algunas cosas que ponen en el cine, por ejemplo, de un Pedro Costa en el cine contemporáneo, que la puesta en escena, habiéndose de pronto puesto en crisis y complicado bastante para su tratamiento en el caso del cine de ficción contemporánea, sino ha hecho una reentrada interesante en el cine de este siglo en marcha, que ya llevamos 18 años encima, por el lado de lo que conocemos como ficción de lo real o cine de lo real, haciéndonos replantear esa pregunta fundacional, ¿no? De lo que ocurre en ese momento en que algo pasa en la pantalla que tiene que ver con lo que en algún momento pasó frente a la cámara y que le pertenece a eso que llamamos mundo. Por lo tanto, esa relación, esa vinculación con las traducciones y transformaciones posibles es algo que todavía estamos explorando desde una perspectiva, como ocurre en este caso, y que quería compartir con ustedes, de modo, y no es poco decir en este momento de historia del cine, que podríamos pensar también bastante fundacional, ¿no? Como un cine que sigue siendo todo promesa, como para el siglo XXI sigue siendo de alguna manera u otra un tiempo donde el cine está teniendo algo para que podamos experimentar intensamente. Solamente eso, gracias. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Vamos a abrir, aunque sea una serie de preguntas o comentarios. No tenemos muchísimo tiempo porque está la fiesta tan anunciada que venimos anunciando, pero sí podemos tomarnos unos minutos, y así que quien quiera... A ver. ¿Esto anda? Hola, ¿hay alguien? Hola, buenas noches. Bueno, voy a ser sincero. Me hubiese gustado, ya que has empezado, te voy a tutear, Sí, hablando de la puesta en escena, has hablado de Jacques Aumont, en fin, y has diferenciado bien claramente entre lo que es la puesta en escena como técnica y lo que es como noción, a partir de la Nouvelle Vague, la teoría de autor, etc. Y claro, luego lo has vuelto a tomar al final. Me hubiese gustado que en el momento que estabas analizando los 5, 6, 7, 8 microanálisis de Wim Van, de las escenas de las películas que has analizado, hubieses utilizado el término porque, claro, todo es escena, ¿no? Desde el momento que algo se pone delante de la cámara, se convierte en escena, hay una escenificación. Al final has tomado Lumière, en fin, pero creo que eso que sería demasiado amplio, me hubiese gustado, para decirlo de una manera concreta,
porque en la época de la teoría de autor, es decir, tanto para el cine clásico como sobre todo para el cine de autor, la noción de puesta en escena era un término vigoroso y servía para analizar las películas. Hoy día en el cine contemporáneo, tanto de Hollywood o convencional como en el cine de autor, o incluso en los que se hibridiza un poco con el museo, las instalaciones, la performance, etc., aunque hay ese cine de seguimiento, de flujo y tal, creo que la noción de puesta en escena no tiene esa fuerza que tenía antes. Claro, todo cambia, pero no sé hasta qué punto qué ha cambiado de la noción de puesta en escena para que sirva para analizar estas películas. No me ha quedado muy claro eso. O sea, me gustaría que resumieses un poco en cuanto, tomando tanto el cine de autor contemporáneo como las películas que has analizado, sí, qué es lo que queda de la puesta en escena y qué serviría para analizar este... Para precisar un poco la pregunta, cuando dices esas películas, ¿qué serían las que me ocupé aquí o las que estás hablando y que no me ocupé? De las que has hablado, concretamente, sí, si quieres. Sí, concretamente esto que estamos viendo aquí es un cine que, fíjense ustedes, que está ubicado en una cantidad de instancias generadoras de contacto con el espectador que van, para decirlo de una manera también ligada a cierta convencionalidad, en un más acá del famoso lenguaje cinematográfico. Y al mismo tiempo un más acá de las preguntas también contemporáneas tan insistentes sobre el dispositivo cinematográfico. Tiene que ver con una puesta en relación entre sujetos filmados, entre sujetos filmantes, entre ciertas máquinas que están en juegos para ver de qué manera se traduce esa negociación entre sujetos filmados y filmantes, y nosotros como espectadores, más allá de que se trate justamente de la creación de formas de las que hablaba Montt, o de lo que podía ser la operación de cierto tipo de lenguaje cinematográfico. Creo que tiene que ver con nuestra propia relación con lo que ocurre en la pantalla y la capacidad de inscribirnos en esa situación a partir de podernos, entre comillas, y mientras dure la película, en términos de ponernos a habitar un mundo. Yo creo que una de las que justamente descuartizando, como lo hice, con estos fragmentos microscópicos de la película, que uno percibe al poder experimentar como corresponde en términos de su duración estos films, es que nos llevan a un grado muy poderoso, no de inmersividad en un sentido sensorial, pero sí de participación en mundos que no son los que estamos habitando cuando no vemos esta película y que de alguna forma u otra pertenecen a esto que Wang Bin deja revelar. Por lo tanto, yo creo que si hubiera hecho, me había tentado, de hecho en un curso no podía evitarlo, una excursión por todo el concepto tradicional y poderoso de la puesta en escena tradicional usada justamente por los grandes propulsores de esta idea en la época de la crítica de los caídos cinema, por ejemplo. Nos encontramos ahí, o algunas corrientes como las de Michel Mourlet, en la rival de caídos cinema, Présence du Cinéma, que eran mucho más todavía, digamos, propulsores de una mística, la puesta en escena, estaríamos hablando de otro tipo de cine que no es el cine contemporáneo. Creo que de alguna forma u otra, hablar de puesta en escena en este caso nos obliga a preguntarnos por nosotros como espectadores, y en esa posición en que estamos aquí asistiendo, como quien se dice que asiste a un parto, algo que nace con la película. Creo que en este caso lo que abre el concepto de puesta en escena es nuestra condición de asistencia a una película, en este sentido de participar de algo que pasa y nos deja de una manera diferente a la que habíamos estado cuando ingresábamos. Simplemente eso, y por eso creo que de alguna forma está rentada a partir de estas experiencias del documental contemporáneo, se hacen tan poderosas. Acá me permitiría, claro, estar las antípodas estilísticas de un autor como Wang Bin, pero ver de qué manera la procesa en términos de incluso de su correlación con el mundo de la puesta en escena teatral, alguien como Claudio Pacenza, el realizador belga, que desde el campo del documental se ha puesto a indagar de qué manera desde el documental la puesta en escena del ángulo del ritual, del ángulo de lo que tiene que ver con no necesariamente una entrada en ficción, pero sí de alguna forma u otra cierto tipo como de vivir algo compartido, hace de la película una recuperación de algo que está en el mismo título de este congreso, en una de las palabras clave que lo congrega, que es la idea de intensidades. Cada día estoy más convencido, como plantea otro viejo conocido que es Francesco Cassetti, que el cine para nosotros es una experiencia. Y una experiencia que tiene que ver con intensidades que de una forma u otra hoy en día están en riesgo por cierto tipo de baño audiovisual
en el que estamos sumergidos de la mañana a la noche. En el caso de Bing, me parece que es muy importante tener en cuenta que estas intensidades se logran a partir de este tipo de situaciones negociadas de puesta en relación y puesta en distancias. Si tuviera que resumir de alguna forma lo que aquí, de una manera un tanto, apelando a esta, diría, tentación de compartir ese tipo de filosofía china con lo que están planteando aquí, por medio del rodeo, buscando el acceso, diría que este concepto de puesta en relaciones y de puesta en distancia nos permite de alguna manera entender algo de lo que nos pasa frente a estas situaciones, de las cuales acá solamente, la verdad, lo lamento mucho, tenemos una muestra homeopática y fundamentalmente injusta, ¿no? En el sentido de que estamos usando algo para ilustrar lo que realmente deberíamos experimentar. Pero no, simplemente eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Adiós. El cansancio. Y la fiesta. Del día. Si quieren, ¿puede ser que tengo 5 minutos para mostrar una cosa? Bueno. Perdón, sí, ya estamos. O problema é que não sei falar espanhol. Posso perguntar em português? Sim. Ou posso tentar ler o que anotei, tentando... eu fiquei pensando como esta posta em cena do tempo, é político e existencial para o Bing em alguns filmes, em algumas películas. Em outras, menos. Pois há problema ético. O Wang Bing está implicado naqueles mundos, compreende? Naqueles mundos que filma, engajado ali, de uma maneira muito complexa. Se pensamos como ali, a corresponsabilidade entre quem filma e o mundo filmado, em 3 hermanas, eu sinto que há sério problema. Diferente de Tichiku, eu lo sinto que o espectador não pode suportar o peso de trabalho extenuante. Nesse caso, Wang Bing é político, porque expõe, como diria Rancière, dano na fratura social. Pero entre 3 hermanas, quando Wang Bing queda, as pequetitas, as chicas, chorando, gritando, sofrendo solas, o espectador só quer que Wang Bing largue a câmera e ampare as crianças, ajuda-las. Dessa forma, tem uma diferença, porque não é a fratura daquelas vidas que são expostas, mas a solitude, o isolamento das chicas, e nos perguntamos por que Wang Bing queda filmando, numa extrema duração. A duração, o tempo, é a questão da posta em cena de Wang Bing. Mas não queremos que ele continue a filmar, porque é muito duro, não é político mais, para mim. Gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Compreendes? Sí, ocurre que una filmografía que está ensayando situaciones tan, digamos, hasta variables de película a película, uno se puede encontrar con ese tipo de movilizaciones que, por otra parte, me parece que son parte de estas solicitudes que la película misma nos hace como espectadores. Con Nacional Fan pasa algo parecido, con ese contacto tan cercano con un cuerpo a punto de morir. Yo creo que tiene que ver justamente ese filo con la dificultad de plantearse el mismo Bing a su cine como un cine político. Esto pertenece ya al orden, creo,
no la decisión consciente del director, que se acuerdan que había planteado como un primer nivel de la construcción de la puesta en escena, sino cierto tipo como de situaciones involuntarias que también hacen en la forma en que se maneja la apuesta, que a veces esto que estás planteando con las hermanitas es similar a lo que ocurre también en el campo de la fotografía, cuando alguien decide, por ejemplo, hacer la toma fotográfica ante una situación de sufrimiento extremo, y bueno, está esa decisión, tomar la foto, empuñarla y sacar la imagen, o de pronto participar y romper con la situación. Pero es cierto, plantean problemas éticos. También ocurre en el caso de Blood Money, que es una película que ha sido planteada y de una forma distinta, que tiene que ver con una pelea en una pareja que progresa y el marido golpea fuertemente a la mujer. Los que están participando de la escena, está al borde entre la ficción y el documental eso, intervienen, Wang Bin sostiene y justamente despierta cuestiones que hacen justamente al problema de la politicidad de estas películas. Creo que en este caso la dimensión, este sentido de su cine tiene estas zonas que se abren para un debate y cierto tipo, diríamos, de regímenes que a veces aparte es un poco difícil pensarlos en términos de lo que uno esperaría, porque de pronto ocurre también en la película de Hasta la que la locura nos separe, hay situaciones de dureza extrema, pero al mismo tiempo, bueno, eso se ha convertido en cine y está para que nosotros las podamos discutir. Lo importante es eso, que podamos discutirlas. De hecho, creo que, no sé si llamarlo como mérito, pero de alguna manera hemos conseguido que estas vidas vuelvan en la pantalla. Y hoy en día estamos pudiendo verlas y hablar de estos temas. En ausencia de la cámara de Bing, esto no estaría al alcance nuestro, ¿no? Pero de alguna forma esta función de que alguien ocupe la pantalla en lugar de ir a los clásicos requisitos de, por ejemplo, dar la voz, que vieron que esto es muy común, no es cuestión de no dar la voz, sino simplemente aparece en esa posición. No puedo saber de la comodidad o incomodidad del cineasta en esto, de esto no se ha ocupado en sus declaraciones, pero sí de la incomodidad nuestra, y esto realmente es lo que es importante. No es una posición confortable la del espectador en estas películas, y me parece que esta falta de confort es algo que también tenemos que agradecer, para que nos haga pensar qué estamos haciendo cuando vemos una película, ¿no? Porque por verdad también escapa lo que sería tentación de miserabilismo. Tampoco es exactamente miserabilismo, es otra cosa lo que se está jugando ahí. Es otra cosa, con una dimensión de sufrimiento que no va a los clásicos sistemas de explotación del miserabilismo que tenemos permanentemente en lo que es el mundo audiovisual que nos rodea, de lo que sí vamos a encontrar permanentemente muestra. Y está trabajando como en una especie de, creo, filo diferente. Porque entonces nos llevaría a una especie de exégesis de Wang Bin, que no es el objetivo aquí, simplemente ver de alguna manera la rareza de las propuestas que tienen que ver con esta lógica de pensar un cine articulado con un mundo en un sentido, diríamos así, prácticamente como referido a, hasta casi como un descubrimiento permanente. Yo tenía acá, pero esta vez los puedo convocar a que lo vean, para que lo vean en casa, porque no deja de ser interesante, porque es una confrontación bastante risueña por otro lado. Si lo ven en Vimeo, lo van a encontrar aquí. Wang Bin, en Documenta el año pasado, se encuentra por primera vez, es un pequeño relato que hace un realizador, Toby Sauer, y se compra una vieja cámara Bolex. Por primera vez en su vida anda con una cámara fílmica, acuerda, como la cámara con la que Iglesias filmó México, la Revolución Congelada, Pino Solana, la hora de los hornos. La cuerda tiene 30 segundos con ganas, forzando un poco. Ahí cuando se vendieron dijeron 40 segundos, y no sabe qué hacer con 40 segundos, ¿no? Agarra un iPhone y cronometra, 30 segundos. Bueno, es delicioso, véanselo, pues es muy divertido. Tiene que ver con esta cuestión del tiempo de la mirada. Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver también con cómo sostener esa mirada y de qué manera ese deseo de sostener la mirada. No me animaría a pensar en ciertos rasgos de
perversión, de voyeurismo, no parece haber jugado esto. Pero sí aparecen problemáticas que se me ocurren, como el caso de las hermanitas, como el caso de algunos momentos de Hasta que la locura nos separe, algunas problemáticas que curiosamente me parece que un ángulo provechoso para pensarlo tiene que ver con algunas cuestiones que se suscitan en el mundo de la fotografía, de los fotógrafos que se ven sometidos a situaciones extremas y tienen que elegir eso de empuñar la cámara o hacer otra cosa en lugar de empuñar la cámara. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a ir cerrando. Ahí. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Nos vemos en la fiesta. Gracias.